hubieras pedido una sola cosa y que te acuerdes de esa, a que pidieras 10 y no te acuerdes de ninguna. ¿Sí? ¿Aló? ¿Estamos aquí todavía? Ok, entonces hacer esto, ¿verdad? En memoria, haciendo memoria de vosotros. Usted sabe que sí es chévere cuando uno se acuerda de alguien así. A mí me pasa mucho. Y yo recuerdo personas que Dios la ha utilizado para bendecirme, para animarme, para exhortarme. Y yo proclamo una bendición y lo hago con el agrado del mundo. Memoria. Pero ¿quién se quiere acordar de alguien que lo insultó, que lo ofendió, que lo hirió? Se acordará para echarle un juicio. O para decirle, Señor, que se arrepienta, ¿verdad? Pero ¿usted cree que le va a estar provocando estar orando por personas? Aunque Jesús dice orar por nuestros enemigos, pero Jesús lo tuvo que decir porque Jesús sabe que eso es algo forzado. A nadie le gusta acordarse de personas que en alguna medida u otra han sido agresivos y en alguna manera han herido los sentimientos de uno. Entonces Jesús dice, orad por nuestros enemigos. ¿Ve? Es un mandato, porque es que a nosotros no nos gusta acordarnos de eso. 17, ahora sí. ¿Cuáles son las 3 grandes peticiones que nosotros como creyentes debemos estar delante de Dios? Sintonizando, porque de esto depende nuestra vida espiritual. Y es una oración apostólica, porque la estaba haciendo el apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese espíritu de revelación y de conocimiento, ¿de quién es? ¿Sobre quién es, mejor dicho? Sobre el Padre. No dice sobre el Hijo, sino sobre el Padre, en el conocimiento de Él mismo. O sea que hay que pedir, pues. Os dé espíritu de revelación, en el conocimiento de Él, de sabiduría. Aquí está la primera. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Diga conmigo, propósito. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Ahí está la segunda, herencia. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándolo a la diestra del Padre? Ahí está la tercera. ¿Cuál es la tercera? El poder de resurrección. Y si voy un poco más allá, yo pudiera decir que en realidad en vez de ser 3 son 4, porque él comienza diciendo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos esa operación de Dios, sabiduría y revelación. O sea que además del conocimiento mental, intelectual, necesitamos iluminación de Dios. ¿Para qué? Diga conmigo, llamamiento, propósito. O sea que el único que te puede decir para qué te llamó es Dios. Cuando yo acepté a Cristo y yo entendí la salvación, acepté al Salvador, inmediatamente le comencé a decir a Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué sirve? Dios puso eso en mi corazón y así lo pedí. Y en una semana Dios me estaba contestando. A través de una profeta me recuerdo y me dijo, para maestro, para que enseñe, para que ministre. Bueno, y ella se expandió ahí la profecía como Dios le dijo. Yo en mi entendimiento infantil en Cristo, lo que capté, para maestro. Niño en Cristo, yo empecé a decir, bueno, voy a empezar a buscar libros, diccionarios, Biblia, y empecé a leer como mundo. Días enteros, noches enteras. Me comía eso, la Biblia. ¿Por qué? De repente un poquito más de orientación me hubieran dicho, mira, existen institutos bíblicos, existen esto, existen... ok. Pero no, mi primer impulso fue ese, porque yo creía esa palabra. Entonces, cuando Dios te muestra su propósito, lo primero que
hay que hacer es que tú empieces a accionar en función del propósito, para que empieces a ver el crecimiento de Dios, del proyecto de Dios con tu vida. Tú sabes que es triste, a veces ha pasado, me he entrevistado con hermanos y ellos me dicen, tienen 1 año, 2 años en el Evangelio y me dicen, yo no sé para qué Dios me llamó. Y yo le digo, desde el punto de vista de la misión, ha perdido el tiempo, mas no desde el punto de vista de la salvación. Él es salvo, pero no puede funcionar bien en el cuerpo de Cristo, no puede, desde el punto de vista de la función, no puede fluir porque no sabe la dirección de Dios para su vida. Bienaventurados todos aquellos a quienes ya Dios en este lugar le haya dicho para qué lo llamó. A uno lo llama para músico, a otro lo llama para maestro, a otro lo llama para apóstol, profeta. No son los únicos llamamientos. Hay gente que Dios lo llama para la ciencia, para las artes. O sea, hay distintos dones, funciones. Lo que pasa es que en la Biblia te menciona Efesios 5 dones que son las personas que Él utiliza para instruir a la iglesia. Primera de Corintios 12 te habla de las manifestaciones del Espíritu y Romanos 12 te habla de dones que son como talentos y están muy asociados con la actitud, pero no son los únicos. Fíjense que Daniel y José tuvieron dones de administración, tuvieron con gobierno. ¿Ves? Daniel era entendido en todas las letras, en toda la ciencia y en todos los sueños. O sea que es multiforme el llamamiento de Dios. ¿Me explico? Ok. Bienaventurado el que sepa cuál es la misión de su vida. Si tú sabes la misión de su vida, tú conoces el propósito. Y te voy a decir otra cosa, como dice el pensamiento militar, el que crea la misión, crea la finanza para esa misión. O sea que tus recursos están asegurados en Dios para que tú y yo podamos cumplir la misión. Diga conmigo, eso es mío, yo recibo ese rema. Te lo voy a poner de esta manera. Es importante saber, oye, le agradezco porque de verdad que hay un momento de unción y no quiero desconcentrarme. Decíamos entonces que la misión, Dios coloca la finanza junto con la misión. Miren, lo voy a poner de 2 formas rapidito. Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener hijos como las estrellas, hijos como la arena del mar, ¿sí? ¿Cómo diríamos eso nosotros en criollo? Tú vas a tener una gran cantidad de muchachos, para no decir la palabra, ¿verdad? Un montón de muchachos. Sí, ¿verdad? Esa es la palabra. Pero Dios no lo dejó hasta allí. Más adelantico le dice, y yo te bendeciré y te bendeciré en abundancia. ¿Por qué Dios necesitaba bendecir a Abraham en abundancia y a su descendencia? Para que pudiera mantener la descendencia de Abraham, aunque él tuvo un solo hijo, pero él tuvo también a sus nietos y tuvo todo, y así fue una filosofía de vida. Donde hay muchachos tiene que haber finanzas. ¿Sí o no? Dios no es loco. Dios le dio el propósito, le dio la herencia y le dijo, te voy a bendecir con la finanza. Y es tan grande la bendición que el apóstol en hebreo dice, y juró Dios por sí mismo. No encontró por quién jurar. De cierto te bendeciré en gran manera. Porque era la manera de poder llevar a cabo el pacto abrahámico sobre la tierra. Por eso es que la iglesia tiene que manejar finanzas, porque usted y yo estamos llevando el pacto abrahámico hasta las últimas consecuencias. Bendecir a todas las familias de la tierra. Y eso se hace, recuerde, con 2 elementos, unción y finanza. ¿Entiendes el propósito de una? Eso es para que no pelee por lo que predican prosperidad. Como dice Pablo, algunos lo predican por verdadero motivo genuino de servirle a Cristo, otros por enriquecerse.
No te metas en ese problema. Deja que Dios va a jugar aquí y sabe quién hizo cada quien. Eso sí, cuídate que no te expriman tu bolsillo tampoco, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo sabes tú que no te exprimen tu bolsillo? Sencillito. Tú tienes un alfolí, diezma y ofrenda en ese alfolí, ahí no va a tener caída. Es un alfolí que Dios te puso. Entonces no permitan que otros alfolí diferentes te saque tu diezmo. No, el diezmo va para acá, donde el sacerdote día tras día está ministrando delante de Dios, intercediendo y orando por ti. Ahora, si tú vas de salida a un lugar, por decirte un viajecito a Maracaibo, visitaste una iglesia y te sentiste bendecido, no des tus diezmos. Si quieres dar pertenecen a la congregación donde Dios te ha establecido y colocado para ser ministrado, alimentado, porque es necesario que haya alimento en la casa de Jehová. Diga conmigo, entendiendo el propósito. Es que todo eso, aunque a ustedes parezca como temas diferentes, pero todo eso está interconectado. Después Pablo dice, el segundo aspecto, que debemos entender cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Diga conmigo, debo entender mi herencia. Vamos a recibir eso. Mi herencia. Cuando nosotros oímos riquezas en gloria, ¿qué es lo que nos imaginamos? A conciencia. Piense por un momentico las riquezas en gloria. ¿Qué le viene a la cabeza? Una cuenta bancaria en el cielo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver cómo Pablo rapidito entiende riquezas en gloria. Rapidito. Efesios 4. Vamos a hablar un poquito de la riqueza en gloria rapidito. Porque eso tengo que entenderlo. Porque estoy orando por eso. Vamos a ver Filipenses 4, 9 en adelante. Vamos a leer mejor desde el 10. 4:10. ¿Ya lo tienen? ¿Lo marcaron? Okay. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, dígalo conmigo, al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí, revivido. O sea que algo pasó en el camino, que ellos habían desmayado el cuidado de su apóstol. Y después dice, de lo cual también estabais solícitos. Ok, estaban atentos, estaban pendientes, pero habían obstáculos, pero os faltaba oportunidad. Ok, ahí está el obstáculo. Os faltaba oportunidad. Ustedes querían, yo lo necesitaba, pero había algo que no permitía que esa atención se convirtiera en realidad. No lo digo porque tenga escasez, no lo digo porque quiera sacarle plata. Wow, ¿verdad que sí? Pues he aprendido a contestarme cualquiera sea mi situación, o sea, que tenga escasez o que tenga abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. El problema con algunos creyentes es que no saben vivir humildemente y tampoco saben vivir en abundancia. Usted sabe que es tremendo saber vivir delante de Dios en abundancia. La gente piensa que eso es fácil. Yo le voy a decir un cuentico. La prosperidad es el instrumento de prueba, al igual que la persecución más grande que Dios tiene sobre la tierra. Es una bendición la prosperidad y todos la queremos. Pero Pablo dice que hay que saber vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que cuando no tenían nada, estaban pegaditos de Dios en el altar de la palabra, orando. Dios apenas lo empezó a bendecir, ya no vienen a la iglesia, agarran amargura contra los ministros, contra los hermanos, y se inventan miles de pretextos. Total que al final no agradecen a Dios, no adoran a Dios en medio de la abundancia. No saben vivir en la abundancia. Porque la cosa no es tener
los 4 carros, las 5 casas, lo que tú puedas tener, los 5 negocios, los 10, lo que Dios te quiera dar. No, la cosa es tener a Dios aún sobre todo eso. Ese es el gran reto. Piénsalo bien. Y Pablo dice que él sabía vivir también en abundancia. Recuerde que Pablo era tendero, era comerciante. Y como todo judío, quiere decir que entonces Pablo sabía mover el dinero. Que había épocas de crisis en su vida, sí. Cuando él le ministró a los corintios, él pasó allí una época de crisis dura. Que otras iglesias de otras partes, Tesalónica, Filipo, tuvieron que ayudarlo. Porque los corintios eran tacaños. Y tuvo que ponerse a trabajar. Y dio 3 capítulos sobre finanzas. 3. ¿Y qué tiene que ver eso con la riqueza en gloria? Bueno, Dios te va a ver. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer necesidad. Y aquí viene la gran frase que a toditos nos encanta. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué es lo que puede? Todo. Saber tener hambre, saber tener abundancia. Ahí está el todo de lo que él viene hablando. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué fácil a veces decir? Todo lo puede en Cristo cuando tú estás seguro que la provisión está llegando. Pero tú sabes que es difícil decir todo lo puedes en Cristo después que ya te comiste la provisión. Porque se te olvida que Dios fue el que te la dio. Aló. ¿Verdad? Analicen eso. Y sin embargo, bien hiciste en participar conmigo, diga conmigo, en mi tribulación. O sea que Pablo estaba pasando por una crisis económica, financiera. No tenía el dinero en ese momento, ¿verdad? Muy posiblemente estaba preso. Por lo que él explica allí, estaba preso. ¿Y qué preso va a estar manejando? Salvo las excepciones que uno conoce ahorita, ¿no? ¿Ah? Dice, sin embargo, bien hiciste conmigo, en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también ustedes, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, dígalo conmigo, ninguna, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Los filipenses solos. Dígalo conmigo, solos. A ninguno. O sea que, vean que Pablo tenía buena memoria, ¿no? Sacaba la cuenta de quién ofrendaba y quién no ofrendaba. Sería Pablo judío. ¿Ah? Usted no hace falta analizar ese detalle, ¿ves? Dice, ninguna iglesia participó conmigo en dar y recibir. O sea que el hombre tenía anotadito quién ofrendaba y quién no. No me pregunten dónde, se acordaba. Y dice, ninguna de las iglesias, o sea que por su cabeza pasó todas las iglesias y ninguna. Y dice, solamente ustedes, Filipo. Qué tremendo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Esto es tremendo porque entonces Pablo se está acordando no solo de quién envía, sino de cuántas veces envía. Administradores de Dios, esté pendiente con eso. ¿Quién te envía y cuántas veces? Pablo era judío. Recuerde que Cristo también era judío según la carne. ¿Sabes lo que quiero decirle con eso, no? Cristo era judío según la carne. Es más, vamos a deslizar esta así. ¿Sabe que Cristo en una oportunidad hizo una crítica? Fue una crítica. Ustedes han leído toditos, hemos leído el pasaje que nos dice que Él vio cuando la gente daba las ofrendas en el templo, ¿cierto? ¿Y qué dijo? Los ricos dan de lo que les sobra, mas esta viuda ha dado lo que tenía. La pregunta es, ¿y cómo supo Cristo que era lo que tenía? Que no tenía una blanquita más por ahí en el bolsillo.
Cuando tú ofrendas, Dios se fija más en lo que te queda que en lo que tú das. Agarra ese misterio de la ofrenda, ¿no? Estamos hablando de riqueza en gloria y todavía no hemos llegado allá. Pero tengo que enseñarte primero esta parte para poder explicar lo que es riqueza en gloria. ¿Ah? Está picante esa, ¿verdad? Suena. Es la única vez que uno observa que Cristo hizo una crítica y la hizo en el sentido de las finanzas. Se dio cuenta de una mujer que se representó en la ofrenda. En la hoz blanca ella se representó, mientras que los otros no se representaron en la ofrenda, sino que dieron de lo que les sobraban. Entonces, ahí donde se saca la enseñanza, el ministro, dígase los sacerdotes de aquel tiempo, ellos toditos recibieron la ofrenda, pero Dios no recibió la ofrenda. Porque si el Mesías hizo la crítica, el Mesías estaba revelando que Dios no estaba recibiendo la ofrenda de los ricos. Los sacerdotes sí. Por eso es que en la iglesia jocosamente existe el dicho que dice: asegúrate que tu ofrenda la reciba Dios, no solo el ministro, porque el ministro, como ser humano, él va a recibir todo. Pero Dios, que está viendo tu bolsillo y lo que te quedó, y sabe si tú te estás representando en la ofrenda o no, es el que dice: yo voy a devolver al 100 por 1 conforme tú te estás representando en la ofrenda. David mandó a pedir agua, le trajeron el agua, pasaron un campo enemigo y cuando le trajeron el agua dijo, derramó en tierra. ¿Por qué? Estos hombres dieron su vida. Cuando la ofrenda empiece a ser representación de nuestra vida, de nuestro corazón, ahí es donde van a empezar a ocurrir los milagros financieros que estamos esperando. ¿Qué le dijo el profeta a la viuda? Dame a mí la torta primero. ¿Y qué le dijo la viuda? Señor, me queda nada más para mí mi hijo. Ojo, aló, y Dios ya había tratado con la viuda. Y fíjense que aunque Dios había tratado con la viuda le dijo, si te doy, nos morimos de hambre. Y ya Dios había tratado con la viuda. Qué difícil es para el hombre, ¿verdad? Cuando se trata de la finanza. Sin embargo, la viuda fue obediente, porque la viuda entendió que delante de ella había un profeta de Dios, no un comerciante, ni un titiritero, ni un payaso, ni un mercader del cuerpo de Cristo, sino un profeta de Dios. En este tiempo diríamos un profeta del cuerpo de Cristo. Y obedientemente colocó la torta. ¿Qué iba en esa torta? La vida de ella y la vida del hijo. Eso es lo que Dios está esperando con nuestras ofrendas. Cuando nuestras ofrendas representen de verdad el sudor de tu trabajo, las 8 horas, las 12 horas, 14 horas que represente y mueva tu corazón, entonces Dios se va a mover por ti, por mí y por todos los que ofrendamos. Y eso fue lo que pasó con Filipenses. Y Pablo le dijo eso. Ustedes me enviaste una y otra vez, dígalo conmigo, no es de vez en cuando, es una y otra vez, para que podamos ver la manifestación que Pablo va a describir a continuación. Necesitamos que sea constante. Tu mayordomía tiene que ser constante, regular. Ve al 17, no es que busque dádiva, o sea, no es que le quiera quitar el dinero, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. En algunas versiones dice como tu cuenta bancaria, pues que Dios te la quiere poner full. Y eso no es mentira, porque eso es lo que da a entender en el texto griego. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, o sea que se solucionó el problema. Estoy lleno, estoy pleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y mire, lo compara con una ofrenda de Levítico, la ofrenda de olor fragante. Anótalo,
Queremos hacer una ofrenda de olor fragante a Dios. Ahí están los principios. Constante, regular, que represente nuestro corazón, que podamos manifestar, ser solícito, sacrificio acepto, agradable a Dios. La gran promesa. Mi Dios, pues, suplirá. Diga conmigo, mi Dios. Suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿de qué habla las riquezas en gloria? Si viene hablando de finanzas, riquezas en gloria tiene que ver con finanzas. Después explicamos más eso en otra oportunidad. Te lo voy a dejar hasta ahí, como dicen, ¿verdad? Pero déjame terminar la tercera idea. Que podamos entender el poder de la resurrección. Dice que ese poder opera en nosotros para los que creemos. O sea, que el que no cree, el poder de resurrección no opera a su favor. Va a operar, pero al favor va a operar en los que creemos. Diga conmigo, hay que creer. Ahora, así como ese poder de resurrección tuvo la capacidad de hacer que Cristo venciera la muerte y asumiera toda autoridad en todos los reinos celestiales y terrenales y aún debajo de la tierra, dice que ese mismo poder te da la capacidad a ti y a mí para tener autoridad igualito que el Mesías sobre todos los reinos. Pero Pablo dice que hay que entenderlo. O sea que mientras no se entienda, mientras no se digiera eso en el espíritu, no se puede fluir en esa dimensión. Porque es por entendimiento, por revelación. Es un rema que Dios tiene que darte en el espíritu. Como me dijo alguien hace rato, wow, claro, no lo voy a citar textualmente, ¿no? Pero me dijo, ya entendí, el Mesías, la iglesia, el reino, ya está. Y me dijo, estoy comenzando. Eso es como dicen los americanos, I got it. I got it. Lo entendí. Esa oración yo la estuve haciendo 6 meses. Porque yo tenía muchos problemas con la resurrección. Yo decía, sí, Jesús resucitó, pero ¿qué me beneficia aparte de mi salvación eso? ¿Para qué me sirve eso? Yo me preguntaba, no era que yo dudaba así que dijera, no, Cristo no resucitó. No, yo sí creí que Cristo resucitó. Pero yo quería saber era la implicancia, o sea, si además de la salvación, eso tenía otra función, otra finalidad. Bueno, ya por lo menos conseguí una que estoy compartiendo con ustedes. Y creo que Dios seguirá revelando. Yo he visto al Señor pegando dedos. A mi hermano una oportunidad, esta parte, la falangeta, la perdió por la puerta de un carro. Él la agarró, se la pegó, pero al revés. Cuando llegó al hospital, le dijeron, la tienes al revés. Y la misma que lo estaba atendiendo, que era como una enfermera, porque la doctora no estaba, le daba como cierta cosita, y él mismo agarró su dedo, se lo quitó, se lo puso al derecho y se lo volvió a pegar. Ella le dijo, no te podemos atender aquí, imagínese. Eso fue como en Katia, y le pegaron una compresa. Tienes que irte a coche. Vean, de extremo a extremo. El dedo se terminó de necrosar. Pero meses antes, como un mes o 2 meses antes, Dios me había puesto a mí a confesar escrituras de resurrección. Empecé a leer el profeta Eliseo, empecé a leer Elías, empecé a leer sobre el mismo Mesías y a declarar y a orar sobre resurrección. No sabía por qué, pero yo lo hice, obedientemente. Cuando mi hermano me llamó, me contó la noticia
Y él me dijo, yo me pegué en mi dedo porque creo que Dios me lo va a pegar. Y yo dije, ok, este tiene la fe. Así puedo orar. Y me animé. Y bueno, me uno a esa fe y empecé a orar y a declarar la palabra de Dios. Y el dedo necrosado, el cirujano cuando se lo pegó, le dijo, eso se va a perder. Y él le dijo, pégueme mi dedo que yo estoy seguro que Dios me lo va a pegar. Que eso se te va a caer. Yo sé como médico, ya eso se murió. Y él me dijo, pégueme mi dedo. Le estoy diciendo que me pegue mi dedo, pues. Y el médico, bueno, bajo tu responsabilidad. Hizo su operación y lo pegó. Y lo negro, hermano, ha empezado a desaparecer. El dedo empezó a cobrar vida, a pegarse. Él decía que en las noches él sentía como que el calor del resto del dedo empezó a conquistar el otro dedo y se proyectó. Poder de resurrección. ¿Cuántos creen que en Cristo es la vida? Ese poder está dentro de ti. Ese poder es para ti. Levanta, ponte en pie. Ese poder es tuyo. Dale gracias a Dios por ese poder. Eso es para darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias por ese poder. Yo arrebato ese poder. Yo lo he recibido. Tú me lo diste. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús, por permitirnos, Señor, en este momento de ministración, declarar nuevamente parte de los misterios de tus escrituras, del poder de la resurrección de entre los muertos. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la manifestación de poder. Gracias, Jehová, por permitirme explicar esta palabra de parte tuya. Y te pido que esto no se les olvide a mis hermanos más nunca. Que le quede grabado en las tablas de su corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por su amable atención. Dios le continúe bendiciendo. Y con ustedes, el apóstol Coro. Que sí me ha conocido él. Bueno, vamos a almorzar y